Muy buenas noches, jóvenes. Para los que no pudieron entrar en la semana pasada, que iniciamos las clases formalmente, tienen el video de la unidad número 1, que es todo lo que pasó ese día. O sea que nada más tienen que, no se sientan perdidos, vean el video y se van a adecuar. Las tareas de la unidad 1, como les prometí, va a estar abierta 2 semanas más. ¿Oyeron? Porque entiendo que la universidad, al inscribir de forma tardía a alguien, tiene que darle la oportunidad para que esa persona se ponga al día. Bien, entonces, pero no podemos detenernos. O sea que es su responsabilidad ver el video. Si no entiende algo, puntualmente me avisa. Aquí ya vimos esto la clase pasada, unidad 1 que dice compendio general. Y ahora vamos a abrir ante ustedes la unidad número 2, ¿ok? Y vamos a hablar de algo muy importante, que es el control interno. Que ustedes vieron el control interno, lo vieron en auditoría 1, pero aquí vamos a partir de que usted no lo ha visto. Cuando tú vas a auditar una empresa, dice la normativa de auditoría que primero hay que evaluar el control interno. ¿Para qué? Para determinar la magnitud de las muestras que usted va a tomar para hacer su auditoría independiente. Ustedes saben que el año tiene 52 semanas, ¿verdad? Y que la contabilidad de 52 semanas, un auditor en 4, 6 o 8 semanas no la puede revisar 100%. Entonces, ¿qué hacemos los auditores? Luego que evaluamos el control interno, determinamos la muestra que vamos a verificar para poder opinar si los estados financieros están razonablemente presentados. Ahora, esa muestra viene de la fortaleza o la debilidad que yo he tomado de la evaluación del control interno. ¿Qué es el control interno? Una serie de medidas administrativas y contables que toma la empresa para salvaguardar sus activos. Esa es la definición que yo doy. Ahora, la normativa, la NIB y otras dicen muchísimas cosas, pero lo que quieren cuidar todas las empresas son sus activos, que son sus recursos. Lo que yo debo, bueno, que lo cuide a quien yo le debo, ¿verdad? Y el capital, cuando tú aportas recursos para hacer un negocio, tú sabes que hay una probabilidad de que no tengamos éxito. O sea, más bien lo que yo tengo que enfocarme, aunque no debo de descuidar lo demás, es en cuidar mis activos. ¿De qué? Del robo, del fraude, del mal uso, ¿verdad? De el uso inadecuado de esos recursos. Todo eso está aquí. Ahora bien, nosotros, cuando firmamos la, las normas internacionales las normas internacionales de la información financiera, que antes eran NIC y ahora es NIF, nosotros debemos de seguir los lineamientos del gremio, ¿verdad? Entonces, nosotros para evaluar el control interno estamos usando el COSO, que viene de la primera palabra en inglés de estos procedimientos en los cuales hay 5 ambientes que hay que tomar en cuenta para uno evaluar el control interno. ¿Ok? Todo esto ahí hay un material de lectura, ¿verdad? Ahí está el libro de que habla el capítulo del libro que habla de esto y hay varios documentos del coso, pero yo no lo voy a poner a leer esos documentos tan largos, sino que nosotros vamos a trabajar con el resumen que tenemos aquí. Entonces, jóvenes, vamos a comenzar.
hablando del coso. ¿Por qué? Porque es la base que nosotros firmamos que vamos a usar para trabajar. ¿De dónde viene el coso? Propiamente de Estados Unidos de América. ¿Y quién creó y obligó al uso de este? Los, los legisladores de Estados Unidos, porque hubo un momento, antes de que hubiera una normativa tan específica para evaluar el control interno, que empresas que cotizaban en la bolsa de valores tuvieron una debacle financiera que afectó a la mayoría de los ahorrantes que estaban en la bolsa de valores. Entonces, dos legisladores de Estados Unidos, uno cuyo apellido es Barnes y el otro era Osley, que eran contadores, un economista, otro contador, entonces hicieron y dieron el primer Picasso, vamos a decirle así, para que apareciera una ley que obliga a los auditores de Estados Unidos, a nosotros no nos lo obliga, ¿eh? Nosotros no nos obliga a nadie en RD, que obliga a los auditores de Estados Unidos que antes de hacer una auditoría tienen que evaluar el control interno con esos 5 ambientes que ustedes van a ver aquí. Nosotros, como tenemos firmas internacionales que trazan las pautas de la auditoría, por eso vamos a hablar del COSO, ¿ok? Para evaluar el control interno de una empresa antes de iniciar el programa y la planeación de la auditoría. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Están viendo ahí el coso? ¿Eh? Sí, maestra. Perfecto. Voy a aumentar, ustedes saben que se me quedaron los lentes, estoy en una casa diferente a la mía. Y aquí vamos. Si cometo un error leyendo, ya ustedes saben, su profe se gata, ¿verdad? La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Cuando hablo de la independencia de un auditor interno, está un poco sesgada porque al yo recibir un salario, ¿verdad? A veces yo no puedo hacer el trabajo con la independencia que yo deseo, pero las normativas internacionales dicen que debe ser independiente. ¿Ok? La auditoría interna, que es aquella realizada por un contador que tiene un salario dentro de la empresa, ayuda a una organización a cumplir con sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de quién, de la administración de riesgo, del control y el gobierno corporativo. ¿Qué es el gobierno corporativo? Una palabra que se usa mucho. El gobierno corporativo no es más que la administración, las personas que toman decisiones dentro de la empresa. ¿Ok? Dice aquí que la auditoría interna dice que opere basada en reglas claramente definidas para las mejores prácticas. O sea que toda la normativa de cada departamento que yo quiero que se siga debe estar por escrito, lo que debe hacer cada departamento y además de eso, cómo debe de hacerlo y a quién debe responderle. En muchas empresas, cuando nosotros entramos a trabajar, nos dice uno que anda más rápido que el caray, esto es lo que tú tienes que hacer, ta, 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 ta. Oye, pero espérate, que yo soy nueva, dame el manual de procedimiento de este departamento, el que es, ay, no, aquí no hay eso, aquí andamos rápido. Mira, pero tú eres contadora, tú tienes que saber, no, no, yo no puedo. Tienen que entrenarme para evitar problemas. Entonces, un manual de procedimiento es la descripción por escrito del puesto, de lo que debe de hacer, cómo debe de hacerlo y a quién debe de responderle. Una empresa que se respete de clase mundial debe tener un manual de procedimiento para todos los puestos. Y auditoría interna es un eje transversal e importante para contribuir a hacer ese manual, conjuntamente con el Departamento de Recursos Humanos. Eh, Dice también, característica de la auditoría, la interna que se debe
que adopte sus actividades a las necesidades de la organización y que sea una fuente de apoyo para la gestión. O sea, yo tengo que conocer como departamento de auditoría hacia dónde va la empresa, cuáles son sus objetivos a corto y a largo plazo y toda la descripción del puesto y todo lo que haga la empresa debe ser en consecuencia para lograr esos objetivos. También que utilice un enfoque basado en riesgo. ¿Qué pasa si no hacemos esto? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Verdad? Tanto legales como operacionales si no se hace esto. Los riesgos pueden ser internos, que se dan dentro de la empresa, o externos, que no afecten como empresa. Un aumento de salario por una ley aumenta la empresa, es un riesgo. Una prohibición de uno de los componentes de mi producto de parte del Ministerio de Salud, eso es un riesgo externo que yo no controlo. Entonces, los riesgos lo dividimos en dos. Los que yo puedo controlar, que son internos dentro de la empresa, y los que yo no puedo controlar. Tengo que tener claro esa parte. Que lidere los temas relacionados con el control interno, gestión de riesgo, fraude y de gobierno corporativo. De nuevo le digo que gobierno corporativo es la administración, los que toman decisiones, el gerente general y el consejo. ¿Ok? Que aproveche, que aproveche y se potencie con la tecnología, con la herramienta tecnológica de punta, de ser posible, porque a veces la tecnología es un poco cara, pero hasta donde pueda mi economía financiera, yo irme adecuando a los tiempos. También que utilizo las mejores prácticas educación continua. Muchas empresas lo hacen, que le pagan la mitad de los estudios a sus colaboradores, llevando una nota, manteniendo un récord, pero formándolos, ¿verdad? Inclusive le pagan maestría y doctorados a sus empleados, haciéndole firmar un acuerdo que después que se gradúe no se va a ir por lo menos en 3 años, que si se va en los 3 años va a tener que pagar, devolverle a la empresa lo que la empresa ha invertido en ellos. Hay que hacerlo firmar ese contratito porque hay gente sabia, ¿ok? Y que un adecuado departamento de auditoría interna en la empresa tiene que estar revisando continuamente la entrega de todos los departamentos, a ver si está cumpliendo con lo que se ha estipulado. Si usted pone normativa y no la revisa, no está en nada. Se pierde el control, ¿ok? El COSO, como dice su nombre aquí, es la primera letra de esta institución norteamericana que se creó en el 1985. De ahí para allá le han hecho miles de cambios al coso. ¿Por qué? Porque en el mundo nada permanece estático. Todo está en cambio continuo, una evolución continua. Entonces el coso no se puede quedar con el 1985 cuando la computadora ni se pensaban utilizar financieramente en los negocios. El boom de la computadora no fue de que hace siglo, fue en 2000, como quien dice. ¿Oyeron? Entonces, hemos ido mejorando, o hay programas, ustedes lo saben, que hacen de todo, que nada más hay que darle un mandato, y entonces el costo se ha ido adecuando. Comité de Sponsoring Organization of the Trade Week Commission. ¿Qué es el Trade Week Commission? Es la institución que vela porque todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores cumplan con ética la presentación de la información financiera. Porque el problema empezó en la bolsa de valores. ¿Entiendes? Entonces, eh, esta institución, como miren la C, la O, ustedes saben que en Estados Unidos a veces no se dicen las cosas como delante para atrás, como digo yo, ¿verdad? Entonces, el coso viene de esas siglas, de esa institución de Estados Unidos, ¿ok? Es una organización del sector privado dedicado a mejorar la calidad de los reportes financieros mediante la ética del negocio, controles internos eficaces y gobierno corporativo.
La Trade Commission eh, son, no sé si tú has visto películas como El Lobo de Wall Street, con, ay Dios mío, se me olvidó el nombre, que en donde instituciones que no están trabajando con ética son intervenidas por esta comisión y las personas que se detecta que están haciendo, teniendo comportamiento poco ético en respecto a la competencia en la compra y venta de acciones, son cerradas y llevadas a los tribunales, como si hubiese matado a 1000 gente, ¿verdad? Entonces, esta institución en 1987 colaboró, mejoró algunas de las aseveraciones que estaban en el 1985. También, ya para el 1992, aquí está la historia, ¿eh? eh, Se hizo un marco integrado de control interno publicado en 1992 que se volvió obligatorio para tú poder cotizar en la bolsa de valores. Tú tenías que hacer lo que decía ese marco integrado de control interno. Ahí ustedes van a leer tranquilo en su casa, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la evolución y el del costo? 2013, pero esto estamos en el 2026. Esto así ha ido cambiando. Lo importante es que hay un marco regulatorio para evaluar el control interno que se llama COSO, que ha sido mejorado a través de los tiempos y el que vamos a ver es el último, el más moderno. Bueno, el COSO es una iniciativa de 5 organizaciones del sector privado que está encargada de brindar un liderazgo de pensamiento en medio del desarrollo de, eh, de la empresa, ¿verdad? Mediante la gestión de riesgo empresarial, ERM en inglés. ¿Ok? En español, gestión de riesgo empresarial, en inglés, ERM. Y el control interno para la disuasión del fraude, principalmente, como le dije, enfocada en las empresas que cotizaban en la bolsa de valores y luego se nos aplicó para todas las empresas. Ah, Ahora en la actualidad hay más de 600.000 miembros alrededor del mundo que han tomado el COSO como suyo para evaluar el control interno y la gestión de riesgo empresarial. ¿Ok? ¿Qué es la gestión de riesgo empresarial que en siglas es ERM? Los auditores internos, señores, acuérdense que el control interno, quien vela porque se cumpla el auditor interno. Cuando yo voy a trabajar la auditoría independiente, yo me auxilio del departamento de auditoría interna para yo evaluar el control interno. No es que dejo que ellos hagan el trabajo, pero yo veo cómo ellos lo hacen, tomo la decisión de utilizar su trabajo o no. Ahora, no toda empresa en República Dominicana tiene un departamento de auditoría interna. Entonces, en ese caso, yo que soy la auditora independiente, tengo que hacer todo porque no está hecho por un departamento de auditoría. Aquí lo que yo le estoy planteando es que hay un departamento de auditoría, pero si no lo hay, te van a ver cómo vamos a evaluar el control interno, ¿verdad? ¿Por qué los auditores internos usan el ERM o gestión de riesgo empresarial? Bueno, la metodología tradicional de muestreo usualmente no es suficiente para obtener los resultados deseados. Lo que les dije, 52 semanas en el año, en 6 semanas, yo voy a revisar 52, ni que trabaje las 24 horas. Entonces, la muestra que yo tome tiene que ser la que se ajuste a la fortaleza o debilidad del control interno de la empresa que yo estoy auditando. ¿Ok? La metodología tradicional es a menudo eh, ineficaz y costosa. Y el enfoque de cambio de la auditoría basada en control, esta se enfoca en el riesgo para determinar qué es importante y seleccionar la muestra del control adecuada. ¿Ok?
El control interno tiene que velar, ¿verdad? Por la efectividad y eficacia de las operaciones, por la que se pueda confiar en los reportes financieros que salen de la contabilidad. Y claro, cumplir con las leyes y reglamentos aplicables al país donde estamos bien, trabajando la auditoría. Por ejemplo, yo les digo esto. Nosotros tenemos el código fiscal, eh, la ley 1192, código tributario, perdón. Yo dije código fiscal, código tributario. Todo esto que yo estoy haciendo no se le impone a la ley. La ley está por encima en cuanto a la presentación y declaración del impuesto sobre la renta. Ahora, si es un estado que está dirigido a terceros, que no es la norma, que no es la ley 1192, entonces yo tengo que trabajar con el costo. Entonces ahí lo dice. La ley está por encima de estas normativas internacionales, ¿ok? Pero se ha tratado de adecuar la contabilidad fiscal a la contabilidad financiera. Hay algunas diferencias, como por ejemplo los métodos de depreciación que acepta la administración tributaria y los métodos de depreciación de la contabilidad financiera, pero para que sepan eso, ¿eh? Aunque el COSO diga una cosa, si la ley dice que no se haga así, cuando usted va a hacer su declaración jurada de impuestos, tiene que hacerlo como dice la ley. La ley está por encima de toda esta normativa internacional. El nuevo marco del COSO descansa en los primeros conceptos de control de riesgo empresarial. ¿Qué no es un control de riesgo empresarial? Una herramienta para toma de decisiones, una técnica de clasificación para dar seguimiento a controles internos, el único seguro al respecto y el trabajo de unos cuantos. Esto no tiene que ver con el gobierno corporativo. Bueno, el control interno, ¿verdad? Es un ambiente informático. En el ambiente informático, ustedes saben que ahora nosotros tenemos, en vez de libros, la mayoría de la empresa, tenemos un sistema computarizado. Entonces, cuando yo voy a hacer mi auditoría, yo tengo que ver qué sistema de contabilidad utiliza la empresa y tengo que incluso consultar con expertos cómo se maneja la información dentro del sistema de contabilidad computarizado de la empresa y cuáles niveles de seguridad hay para que no todo el mundo entre y ponga datos donde quiera. O sea, eso se le da seguimiento. El departamento de cómputo sabe por su clave y su contraseña quién entró, a qué hora entró y qué movió y qué no movió. Entonces yo, como auditora, tengo que ver qué niveles de seguridad tiene la contabilidad de la empresa. Incluso que se cambie la contraseña cada cierto tiempo, eh, que el encargado de cómputo pueda verificar cuáles cuentas tú afectaste, cuáles no afectaste, y yo entonces darle seguimiento. Tenemos controles manuales, aquellos que son ejecutados por el personal del área usuaria o de la informática, sin la utilización de herramientas computacionales, revisando documentos físicamente, sacándole copia, haciendo un archivo, sacando un listado de los clientes, ¿verdad? O haciéndolo a mano, que yo lo puedo verificar sin usar el sistema. Y ya los controles automáticos, que son los que están más vigentes, son generalmente incorporados al software o el programa de la empresa. Y estos controles automáticos dan como resultado reportes especiales. Inclusive, cuando hay una diferencia entre las cuentas controles y las cuentas auxiliares, no te deja hacer el cierre de esa entrada de diario. Por ejemplo, yo tengo un detalle de que vendimos a crédito 1 millón de pesos y cuando yo voy a hacer el asiento contra las ventas, por error o lo que sea,
pongo 1.100.000, entonces ahí yo no puedo darle registrar esa entrada porque hay un control automático que el débito debe cuadrar con el crédito, que es lo más sencillo en nosotros en contabilidad. Y también hay avisos que el sistema manda cuando hay diferencias, cuando hay que hacer un reporte, etcétera, etcétera. Esos son controles automáticos que tenemos. Bueno, los controles que pueden ser manuales o pueden ser de, como está aquí arriba, o automáticos, lo vamos a clasificar en estos grupos. Controles preventivos, su nombre lo dice, antes de que ocurra algo, ¿verdad? Controles detectivos, ya ha ocurrido el hecho y se detecta el problema. Y controles correctivos, que es ya detectamos algo, vamos a corregirlo. Ojalá que todos los controles sean preventivos, pero a veces no ocurren. Esto trata de evitar la producción de errores o hechos fraudulentos, como por ejemplo el software de seguridad que evita el acceso de un personal que no tiene la contraseña. Eso es preventivo para que nadie entre a poner números a lo loco ahí. Controles detectivos trata de descubrir después que pase el error que no haya posible, que no haya sido posible evitarlo con controles preventivos. Ya lo detectamos. Cuando hacemos el cuadre de fin de mes, lo cruzamos con los ingresos y las ventas del mes, y entonces ahí podemos detectar que se nos quedó sin registrar algo o registramos por error unas ventas como un gasto, todo eso detectivo. Y ya correctivo es que trata de que de una manera sin impactar mucho la finanza de la empresa, se subsanen esos errores, identificarlo y corregirlo y hacer cosas para que no vuelva a pasar. Arreglar el sistema de forma automática para que esto que pasó ahora no vuelva a pasar. El riesgo. El riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento que puede afectar negativamente los objetivos de la empresa. Nadie en este mundo opera en un ambiente libre de riesgos. Y existen también el riesgo de que no se aproveche las ventajas de una oportunidad. O sea, yo tengo la herramienta para poder aprovechar esta oportunidad y no lo hice. Una oportunidad de una nueva línea de negocios. No me adecué, no me preparé y dejé pasar esa oportunidad. O sea que hay riesgo adverso, también hay riesgo de no aprovechar las ventajas que nos dé el tipo de negocio que tenemos. ¿Ok? Ahí está, una definición de control interno. Ustedes la tienen ahí. Y la administración de riesgos empresariales, que van de la mano. Ustedes van a chequear esa diapositiva más tranquilamente. Ya lo hemos hablado, la definición, hay un comparativo. ¿Qué ha cambiado? Del 1985 a que teníamos un costo con, con estas 5 vertientes de nosotros estudiarlo. Ahora tenemos un costo que está enfocado en el riesgo de las empresas. ¿Ok? Entonces, ha aumentado porque con la tecnología no ha venido sola, los negocios ya son internacionales y hay más riesgo. Y antes nosotros teníamos esto que lo podíamos vigilar, pero ahora tenemos que adecuarnos a los tiempos, ¿verdad? Este es el costo en el riesgo empresarial. ¿Ok? Ha cambiado el ambiente de control. Mírenlo aquí. Ahí está. Miren los ambientes. Antes eran nada más 5 ambientes que teníamos en el coso anterior. No quiero hablar de eso porque ya no se usa. Nos vamos a enfocar en el nuevo coso eh, dirigido al riesgo empresarial. Entonces, aquí hay una definición de los ambientes. Tú dirás, profe, pero eso sí es difícil. No, eso se hace de forma natural. ¿Por qué? Porque para evaluar el control interno, nosotros nada más tenemos 3 métodos: a través de un cuestionario, a través de una narrativa
o diagrama o preguntándole a la persona cómo lo hace y yo escribiéndolo y a través de un flujograma, que son con gráficas. Esas son las tres formas de evaluar control interno. Entonces, cuando yo confecciono la evaluación de control interno, yo tengo que hacer no solamente preguntas que tengan que ver con la finanza, yo tengo que chequear, como dice, el ambiente de control, ver cuáles son los objetivos de la empresa, identificar eventos que puedan afectar la empresa, evaluación del riesgo, tanto interno como externo. ¿Qué yo haría si pasa esto? Actividades de control, información y comunicación y supervisión. Todo eso yo lo tengo que ajustar a la forma de evaluar el control interno que yo he escogido. Y se crea la forma que a mí más me gusta de evaluar el control interno por fácil de entender y sin muchas complicaciones es el cuestionario. Para cada área que vamos a auditar, evalúo una serie de preguntas, tomo en cuenta todas estas partes de ser posible y le pregunto. Cuando un no es una respuesta, es una debilidad. Entonces, este ambiente de control, establecer los objetivos, identificar los eventos, evaluar el riesgo, una respuesta que voy a hacer si pasa esto, actividades de control, información y comunicación y la supervisión. Te van a ver ahí la definición de cada uno de ellos, porque saben que no tengo los lentes, pero más o menos ahí lo tienen. Tenemos coso uno y el coso 2. Aquí hay una figura de qué fue lo que cambió. Ustedes la van a estudiar. Y recuerden que estamos trabajando en la gestión de riesgo enfocada en las empresas. Ya desde 2013 cambiamos el coso puro y simple por el coso ERM, ¿verdad? Basada en la administración de riesgo. Aquí hay una figura que también la vamos a discutir y le voy a mandar un material del coso independiente a este para que ustedes lo vayan evaluando. Nosotros hasta la fecha ya no son 22 años, ¿verdad? Ya van por 25 años. Del 2013 al 2026, ¿cuánto va? 2003, no tanto, ¿no? 2013 al 26 tenemos 15, 26, 11, que nosotros estamos trabajando, te van a sacar la cuenta de los años. Acuérdense que estamos desde el 1992, que fue que salió el marco integrado. Del 1900, vamos a sacar la cuenta en el celular, vamos a poner el 2025 menos 1992, 33 años que estamos trabajando con esto. Y eso ha evolucionado porque nada ha permanecido estático. Y ahí le está diciendo la evolución del costo, que ustedes lo van a leer con más cuidado. Y yo también le voy a mandar un resumen que le tengo preparado. Cuando nosotros estamos evaluando el control interno, tenemos que elaborar un resumen y un informe. Aquí no se hace en la República Dominicana porque no es obligatorio. Pero si usted va a trabajar la contabilidad en Estados Unidos y otros países, usted tiene que hacer un informe de la evaluación del control interno, como tú haces un informe de la auditoría independiente. Tiene que dar un informe con detalle a tu juicio, cuál es el nivel después de tú haber recolectado la evidencia, cuál es el nivel de control interno que tiene la empresa. ¿Ok? Tenemos la primera línea de defensa, controles gerenciales, que es la que impone las medidas de control interno. Después, la segunda línea de defensa, control financiero, la seguridad de la información, la gestión de riesgo, la calidad, cómo se revisa y el cumplimiento de esas medidas que impone la primera línea de defensa. Y por último, si tiene un departamento de auditoría, si la empresa lo necesita implementar, el departamento de auditoría para que vele por la supervisión y el control de esto.
Lo chequea. eh, bueno, ahí no veo aquí lo que dice, pero aquí hay tres líneas de defensa. La cuarta línea de defensa no la estoy viendo ahí. Dice auditoría externa y, bueno, Ah, dice regulador y auditoría externa. exactamente. Esa sería la cuarta línea de defensa. Gracias. Claro está. Yo tengo un departamento de auditoría interna, pero la ley establece que por lo menos una vez al año los estados financieros deben ser auditados por un auditor independiente. Entonces, tengo que ver como auditor si hay, se cumple con esa normativa. La regulación es lo que establece la ley, ¿verdad que sí? Entonces, esta sería, aunque no lo dice ahí, que debiera decir ahí cuarta línea de defensa. Si hay una auditoría externa anual, como establece la ley, y quién es el ente regulador de esa empresa. Porque ustedes saben que si yo trabajo en el sector financiero, mi ente regulador, ¿verdad? El sistema monetario y financiero de por ejemplo, Álvarez Arbizu en nuestro país es el presidente del Banco Central que vela porque todo lo que va en el sistema monetario y financiero cumplan con las normativas. El Ministerio de Hacienda es el ente regulador de las recaudaciones fiscales a través de la DGI, de la DGA y la TCS. Entonces, todo eso sería la cuarta línea de defensa que uno tiene que trabajar. Gracias a quien me leyó ahí esa parte. Ahí está el mandato de aplicación de las cuatro líneas de defensa. La primera línea es la gerencia, la segunda línea es la supervisión del riesgo, el control financiero, departamento de auditoría interna y la auditoría externa. Aquí está esa aplicación, ustedes la leen, por favor. Y la respuesta al riesgo. Identificación de la respuesta. Evaluación de posibles respuestas, elección de la respuesta y visión integral. Dice el profe, pero esta evaluación del control interno no tiene que ver con las finanzas. Claro que sí, claro que sí. Usted tiene que, si usted es auditor interno, usted tiene que ver qué pasa si nosotros no vendemos lo que tenemos proyectado. ¿Qué va a pasar? No vamos a lograr la utilidad esperada. Entonces, y si no logramos la utilidad esperada, ¿cómo vamos nosotros a enfrentar esto? Todo eso, usted tiene que identificar el riesgo y la posible respuesta. ¿Oyeron? Van a chequear esta parte. Esta es la matriz de riesgo. Aquí estamos evaluando las probabilidades que pase algo, ¿verdad? Muy probable, probable y poco probable. El riesgo aquí es bajo. Miren cómo estabas. El riesgo aquí es moderado y aquí el riesgo es alto, ¿verdad? Zona de alta criticidad, zona de media criticidad y de baja criticidad, por los colores que están ahí. Entonces, yo no tengo que hacer ese cuadro cuando yo voy a evaluar el control interno, pero debo de conocer la posible respuesta a los riesgos que me voy a enfrentar. ¿Ok? Mitos de la gestión basada en riesgo. Que si yo hago si yo hago mi evaluación de control interno basado en riesgo, no va a tener problema, todo va a estar bien. Claro que no, porque hay situaciones que no están bajo mi control. Es un cúralo todo. Con él se pueden tomar las decisiones basadas 100%, confiable en información, sin margen de error. Nada que sea humano está margen de error. Siempre hay que usar la palabra razonablemente o adecuadamente. Nunca decir esto va así. No, no podemos, porque no tenemos el control de lo externo, hermano, ni de lo interno en ocasiones. Solo sirve para uno catalogar y tomar inventario de todos los riesgos que afectan a una organización. Con él los auditores serán más infalibles, no. Y el análisis por la gestión de riesgo es sobre seguros, no.
No, tengo que siempre dejar la brecha de que como uno no revisa el 100% de todo lo que pasa en el negocio, hay una probabilidad de que uno no detecte el fraude. Ahora, con esto se mitiga más que en el pasado. Eso sí es cierto, ¿verdad? Es un proceso independiente, aislado del resto de la organización, cuesta demasiado implementarlo. Bueno, de que cuesta, cuesta, pero no demasiado. ¿Por qué? Porque hay que analizar factores internos y factores externos. Y hay que hacerlo rápido. Si yo voy a una empresa a auditarla y no tiene un departamento de auditoría interna que ha hecho esto previamente, ¿qué tiempo yo voy a tomar haciendo eso? Toma su tiempo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la administración basada en riesgo? Bueno, la auditoría basada en riesgo alinea la propensión al riesgo y la estrategia, relaciona crecimiento, riesgo y retorno de la inversión, amplía las decisiones de respuesta a riesgo, porque ya yo tengo un análisis de la criticidad, minimiza las sorpresas y pérdidas operacionales, minimiza, no las evita. Identifica y administra los riesgos a lo largo de todo el negocio y así usted va viendo ahí. No le voy a leer todo eso porque ustedes saben leer, pero lo que quiero decir que del 2013 para acá, el costo basado en la administración de riesgo ha tenido un impacto positivo en empresas que cotizan en la bolsa de valores, que había muchas triquiñuelas engañando a los que invertían, que con esto se ha mitigado un gran por ciento de los fraudes empresariales. Y vuelvo y recuerdo, esto es obligatorio en algunos países y especialmente en Estados Unidos, pero aquí en República Dominicana no es obligatorio. Ahora, una firma de auditoría internacional va a hacer ese análisis de esa forma. ¿Ok? Algunos riesgos universales en los negocios: costo excesivo, calidad deficiente inadecuada del producto, pérdida de clientes, pérdida de venta, principios que riñen con la ética, información errónea, destrucción y pérdida de los activos, mal manejo de los activos, políticas gerenciales erróneas, malas decisiones, peligro de seguridad al público y de los empleados, y fraude y conflicto de intereses. Hay muchas cosas. Eso es para que usted vea que la administración basada en riesgo, yo no puedo decir que es 100% segura. Entonces, con ese material y el que yo le voy a enviar, que está en la plataforma, ustedes van a ser capaces de poder participar en el foro y el control de lectura. Entonces, hay algo muy importante que yo le voy a mandar, que es el control interno que en verdad llevamos en la República Dominicana, que no, que tiene parte del costo, pero es el que más usamos. La evaluación del control interno, las ventajas y las desventajas, y qué pasa en la auditoría cuando yo no encuentro un departamento que tiene esta administración del control interno basado en riesgo. Entonces, esta es parte de la unidad 2. Yo le voy a mandar también, como les dije, otro material que ya es más de nuestro país, vamos a decirle así. ¿Ok? Y yo se lo tengo en la plataforma. Estas tareas que están aquí, nadie puede subirla. Déjeme ocultarla porque yo la voy a adecuar al 2026-01. Entonces, ustedes van a guardar este video que tuvimos hoy para cuando ya yo actualice las tareas. Si no dice Maestra Colombo 26, 2026 1, usted no puede subir ninguna tarea. ¿Ok? Porque yo le estoy adecuando todas las unidades. Esta unidades la vamos a poner a como lo hacemos en República Dominicana. ¿Ok? Entonces, déjeme ver un momentito.